Doy la bienvenida. La verdad que me parece un gesto como un encuentro muy lindo, esto de poder reunirnos. Muchos no nos conocemos, algunas sí, otras no. Artistas, escritores, curiosos, curiosas, ¿no? Unidos acá desinteresadamente para pensar un rato y para compartir este momento. Así que desde ya les agradezco y voy a empezar. Les pido, están todos muteados, yo los muteé. Si en algún momento sucede que alguno se desmutea, por si estén ustedes atentos para poder escucharme bien a mí, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla para empezar. Esperen que acá cierro esto. Para empezar con esta clase que dimos en llamar la pintura como pequeña máquina de guerra, en la teoría de Gilles Deleuze. Aquí en nuestra foto. Antes me voy a presentar rápidamente, para quienes no me conocen. Yo soy profesora de filosofía, artista visual y crítica de arte. Estudié en la UBA hace muchos años, allí me recibí, me dediqué a la filosofía práctica y a la estética. Tengo un posgrado en Flaxo, de gestión cultural y comunicación. Fundé en el 2020 con mi hija y mi socia aquí presente, Malena Sanstede, MAF, esta escuela virtual digital, ahí la ven, MAF, Menú Arte y Filosofía, donde aplicamos una pedagogía novedosa y diferente para estudiar historia del arte, que es no a través de la dialéctica de los movimientos artísticos, ni como diálogos, ni como reacción, sino a través de la filosofía. Hacemos un acercamiento a la imagen a través de disciplinas sociales y también artísticas, a través de la filosofía especialmente, pero también a través del psicoanálisis, de la literatura, de la poesía, y muchas veces por los mismos artistas. Di clases en muchos espacios, di clases en la Universidad de El Salvador, en el Rojas, di algunos seminarios en la Ditela, en el Espacio Dos Puntos, en el Centro de Investigación de Cine, en el MACBA, escribí en Radar, Página 12, en Ramón, en Agenda, en Caras y Caretas, etc. Estamos con este proyecto hace ya 4 años con Malena, proyecto que amamos, que estamos muy contentas de que ya estén acá todos participando, porque esto ya es generar comunidad. Y bueno, tengo 2 libros de ilustraciones publicadas como artista. Una es La serpiente y la tristeza y la otra es El mono no come bananas. Dicho esto, vamos a lo nuestro. ¿Quién es Gilles Deleuze, no? ¿Quién es este pensador, este filósofo, este poeta, este anarquista, este disruptivo? Nace en París en 1925 y muere, se suicida en 1995, a los 70 años. Deleuze sufre desde muy chico problemas respiratorios muy fuertes y dicen que el suicidio se da en un contexto de un ataque brutal de asma. El siglo XX algún día será deleuziano. El siglo XX será deleuziano o no será nada. De hecho, Deleuze es el gran filósofo del siglo XX. ¿Quién dijo esto? Su gran amigo y su maestro, Michel Foucault. Ustedes saben que Deleuze se inscribe, si tenemos que ir en términos formales, en lo que es el postestructuralismo francés, íntimo amigo y súper admirador de Michel Foucault. Michel Foucault también lo adora a él, y Michel Foucault mismo dijo: un día el siglo será deleuziano, y creo que es lo que está sucediendo. Deleuze, profesor universitario, acá lo vemos en el 68, en ese París agitado. Hay un libro que les recomiendo de una alumna, Maite Larraguari, El deseo según Deleuze, que fue alumna de él. Cuenta que como Sócrates, Deleuze sabía que cada cual tiene que aprender a pensar por sí mismo, y por lo tanto, enseñar no es comunicar ni informar, sino discurrir, dejar que el discurso discurra entre los oyentes para que sea el propio oyente el que decida en qué momentos entra en la corriente del pensamiento. Deleuze permitía que sus alumnos duerman en la clase. Había muchos que no tomaban lista. Dice que algunos hasta fumaban porro, marihuana. Era como la educación
en la Universidad de Vincennes, que era una universidad muy anarquista, era como de avanzada, y Deleuze era muy libre en el vínculo con sus alumnos y en su concepción pedagógica. Deleuze es un mago también, ¿no? Bueno, mago es una palabra enorme y no la voy a clausurar. Voy a decir que es un mago. Los que quieran seguir investigando, hay un libro muy interesante que es Deleuze y la brujería, de Matt Lee y Mark Fisher, donde se hace hincapié, por supuesto, en las consecuencias y en las implicancias místicas, me atrevo a decir, de la teoría deleuziana, que las hay y muchas. Deleuze también es y fue un artista. Deleuze tiene una concepción artística de la filosofía y de la vida. Para Deleuze, la filosofía es creación de conceptos. Por eso Deleuze se dedica muchos años primero a la historia de la filosofía, luego a filosofías específicas que ya iremos viendo, pero una vez que termina o que se aburre de la filosofía, mira primero a la literatura, luego a la pintura, y después de la pintura va a mirar al cine, a la imagen en movimiento. ¿Cuál es la genealogía en la que Deleuze, filosófica, en la que Deleuze se inscribe para entender mínimamente de qué estamos hablando? Es una filosofía práctica, vitalista, política. Deleuze se encuadra en esas éticas que implican y que son estéticas, y a su vez estéticas que implican una ética. No es puramente una teoría de la obra de arte, una teoría de la belleza, no tiene que ver solo con eso. En ese marco es que él se va a preguntar en 1981, en el curso que da en la Universidad de Vincennes, ¿qué es la pintura? Que en algún punto acá los pintores y las pintoras me van a entender, es como preguntar un poco qué es la vida, porque para Deleuze todo está articulado, no hace falta ser pintor para preguntarse por la pintura. Y si uno se pregunta por la pintura, se pregunta qué es el espacio, qué es el tiempo y qué es la construcción de un sujeto, porque todo eso está imbricado, está entretejido en la construcción de una obra. Dice Deleuze, un concepto filosófico de espacio no sería nada si no nos proporcionase una nueva forma de percibir el espacio. Es alucinante el análisis que él hace, por ejemplo, del Renacimiento, ¿no? No hay ingenuidad en la pintura. No es que en el Renacimiento, va a decir Deleuze, se inventa, se construye una tecnología con una perspectiva, con un punto de fuga. Eso responde a una concepción del sujeto, un sujeto universal y universalista, que en ese momento era europeo y colonialista, pero responde a una concepción del espacio, del sujeto y del tiempo. La pintura necesariamente implica todas esas dimensiones. ¿A quién está mirando Deleuze? ¿Qué filósofos son como sus grandes faros? Spinoza, el vidriero místico. Spinoza es un filósofo holandés delicioso que casi muere quemado en la hoguera, zafó de milagro. Les voy a nombrar pequeñas cosas de estos filósofos para que ustedes vean quién es Deleuze y para que transfieran eso a él mismo. Para Spinoza, la filosofía es la vía para alcanzar la libertad. Y de hecho, en la ética, Spinoza dice Dios o la naturaleza. Spinoza va a plantear un panteísmo del cual Deleuze también se va a hacer eco. Para Spinoza la sustancia es la naturaleza creadora, es multiplicidad, es infinita. Sustancia es todo lo que está en el universo, de la cual nosotros somos parte. Por lo tanto, para Spinoza hay algo divino en el ser humano. Spinoza también va a hablar en su ética, va a concebir una concepción vitalista, va a decir que los seres humanos tenemos pasiones alegres y pasiones tristes. ¿Qué son las pasiones alegres? Las que nos vitalizan. ¿Cuáles son las pasiones tristes? Las que nos debilitan. ¿A quién más está iluminando Deleuze, está tomando, está incluyendo en su filosofía? A Nietzsche, por supuesto, ¿no? Al filósofo artista. Para Nietzsche el arte es una afirmación de la vida, el arte es un afirmador,
una afirmación de la vida y del ser humano. El filósofo es un artista, el artista es un filósofo, pero de alguna forma, si nos animamos a vivir, va a decir Nietzsche, aquí estamos todos como artistas danzando, ¿no? Como la música en perpetuo movimiento. Michel Foucault, por supuesto. Michel Foucault, que es un filósofo que también no solo se dedica, sino que ejerce una filosofía práctica, va a estudiar la historia de la locura, la historia de la sexualidad, ¿no? Como parte del relato de la filosofía y como parte de la construcción de un sujeto. He elegido frases del enorme Foucault: no soy un profeta, mi trabajo es construir ventanas donde antes solo había pared. Y otra, en el vínculo que estudia Foucault durante años, que es el vínculo y la articulación entre saber y poder. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que implican. Esto lo sabe Deleuze. Por eso lo que hoy les voy a contar, lo que hoy vamos a ver, Deleuze lo da en la Universidad de Valenciennes, que es una universidad no formal. ¿Con quién está dialogando también Deleuze? Deleuze se pelea con Lacan todo el tiempo. Se pelea con Lacan porque en algún punto es recontra lacaniano. Leyó muchísimo a Lacan, no solo eso. Deleuze se dedica a la escritura colectiva durante muchos años, escribe en conjunto sus libros con el gran Félix Guattari, que es psicólogo, y en el gran libro de la década del 70, que fue una bomba, Antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, está básicamente dedicado, es una crítica feroz al psicoanálisis, pero bueno, dime quién es tu enemigo y te diré quién eres, ¿no? Lo leyeron de punta a punta Lacan. Me interesa resaltar esto porque esto es muy deleuziano. Ellos se oponen, cuando digo ellos, es Deleuze y Guattari, entre muchísimas cosas, a la concepción del inconsciente que tiene el psicoanálisis. Ellos van a decir, el inconsciente para el psicoanálisis es un museo, es algo muerto, es pasado cristalizado. Es lo que Freud decía, la novela familiar, ¿no? La novela burguesa. Para Deleuze, el inconsciente es una fábrica, no es un museo. El inconsciente tiene que estar, y el inconsciente sano, el inconsciente políticamente activo y éticamente, es una fábrica de construir sentidos permanentes. Y vamos acá a empezar a linkear, porque es el tema, el título de nuestra clase, la máquina. Si el inconsciente es una fábrica, lo que le va a interesar a Deleuze es el concepto de máquina. ¿Qué hacen las máquinas? Producen efectos cuando funcionan, ¿no? La máquina artefacto que funciona, la máquina conecta y genera de forma permanente. Para Deleuze, ¿qué es lo que va a hacer esta máquina? ¿Qué es lo que le interesa? Cuando produce y conecta flujos de energía, de deseo, de libido, de vida. Por eso, y en ese sentido, Deleuze va a hablar de la pintura como una máquina de guerra. Vamos a ver luego por qué de guerra. Entonces, para Deleuze, la filosofía es una filosofía práctica que implica una filosofía política. La pintura es construcción del espacio, la pintura es construcción de un tiempo. Cada pintor tendrá sus tiempos, ¿no? Van Gogh tendrá sus girasoles erizados, borrachos. Turner tendrá sus tormentas atormentadas. Cada pintor está atravesado por un flujo de energía y de deseo específico que hace que construya tiempos específicos y espacios específicos. Siempre no, va a decir Deleuze. ¿Cuándo? Cuando el cuadro es bueno. ¿Cuándo un cuadro es bueno? Cuando el cuadro funciona. Ya vamos a ir viendo. Entonces, el pensamiento es movimiento, la filosofía es creación de conceptos. Cuando Deleuze empieza a mirar a la pintura, paréntesis, recuerden que Foucault ya lo había hecho con ese seminario magistral que hace sobre Manet, ¿no? El que vimos que yo di en los menúes, mis alumnos lo vieron. Empieza a mirar la pintura de Deleuze y dice, ¿puede ayudar la pintura a la filosofía? ¿La puede iluminar? Y empieza su curso diciendo esto. No estoy seguro, veremos eso después, de que la filosofía haya aportado algo a la pintura. No lo sé. Pero quizá no es así como hay que plantear las cosas.
Me gustaría más plantear la pregunta inversa, la posibilidad de que la pintura tenga algo para aportar a la filosofía y que la respuesta no sea para nada unívoca. La filosofía espera algo de la pintura, algo que solo la pintura puede darle. ¿Qué es? Conceptos, quizá. ¿La pintura se ocupará del concepto? Yo he escogido los temas que me interesarían y a veces eso desborda sobre la filosofía. Serán los buenos momentos para mí, los momentos en que la pintura me habrá impuesto precisamente un destello sobre los conceptos filosóficos. Cómo se van iluminando, cómo están interrelacionadas, en este caso, la filosofía y la pintura, la construcción de conceptos y la forma de pensar, las formas del pensamiento, con la construcción de imágenes que en definitiva remiten en algún punto siempre a la construcción del mismo sujeto. Eso dijo aquí, en esta universidad. El libro que ven acá es el curso que él dio, que lo editaron con forma de libro, pero que tiene un lenguaje muy cálido, muy didáctico, porque efectivamente fue un curso que él dio, aquí lo vemos, en la Universidad de Valenciennes en 1981. Deleuze también, si uno tiene que sintetizar su filosofía, vamos a citar a Philippe Menge, un gran estudioso de Deleuze, que dice Deleuze o el sistema de lo múltiple. Es un sistema de lo múltiple. En ese sentido, hay un libro muy lindo también de Matías Moscardi, dice, hablando de la filosofía de Deleuze, hasta una piedra es parecida a un ovillo, porque su corazón es de frágil polvillo. Todo está interconectado. Hay sincronías y correspondencias entre los seres, los modos, las materias de los seres en la Tierra y en los modos de habitar la Tierra. Pero también decimos, es un sistema de lo múltiple. Para Deleuze, la hago bien cortita, todo sustantivo es un sustantivo colectivo. Voy a dar ejemplos. Todo es multiplicidad. Es una posición política, ¿no? Por supuesto también, implica una posición política. No hay voz, hay coros. No hay estrella, hay constelaciones. No hay árbol, hay bosque. No hay pez, hay cardumen. Es decir, para Deleuze todo es un sustantivo colectivo, no hay individualidades. Deleuze está en contra de esta concepción del sujeto. Una concepción muy occidental, ¿no? Que hay una raíz, que hay algo profundo, que suele identificarse como lo metafísico, que está oculto, algo que se eleva, que se manifiesta, lo cual también a su vez implica una jerarquía, ¿no? Entre los distintos estatutos. Hay una frase de Valéry que él cita muchas veces, que a mí me gusta mucho, que es: lo más profundo que tenemos es la piel. Deleuze va a trabajar en ese sentido, porque la filosofía de Deleuze es una filosofía rizomática. Deleuze propone una vida como las raíces del rizoma, interconectadas, múltiples, lo que antes dijimos, todo sustantivo es un sustantivo colectivo, porque todo está interrelacionado entre sí. Frase magistral de Deleuze, que aparte fue de alguna forma, no sé si fue alcohólico, pero tomaba mucho whisky Deleuze durante muchos años, y en 1000 mesetas un día dice: hay que aprender a emborracharse con agua. Qué frase hermosa porque remite no solo a un vitalismo y una vitalidad, sino que remite a las posibilidades que nos da este estado rizomático, cuando estamos conectados, como cuando estamos en un estado de conciencia en algún punto acrecentado, sea por la filosofía, sea porque hacemos yoga, sea porque somos artistas. Ahora, ese estado de conciencia acrecentado que puede ligar con la belleza, que puede no estar fijado, muchas veces, dice Deleuze, se ve sustraído, amenazado por el capitalismo, ¿no? Que con su discurso y con sus formas de vida alienantes van castrando esas vidas. Cuando eso se puede medianamente manejar, el estado de conciencia acrecentado nos permite vivir en movimiento, ser múltiples, devenir pájaros, devenir niños, devenir mujeres, devenir múltiples, devenir interconectados. Deleuze se inscribe dentro de la corriente filosófica que se llama el vitalismo,
y tiene esta frase hermosa que lo sintetiza: son los organismos los que mueren, no la vida. ¿No? Esta es una concepción absolutamente vitalista y rizomática de la vida. Deleuze, antes de este curso, ya había dedicado un libro donde rodea la pintura, el barroco. Leibniz y el barroco. Leibniz es un filósofo que él también le gusta mucho. Somos puro pliegue, por eso le copa el barroco, como a Lacan. ¿Se acuerdan que Lacan dijo, estoy del lado del barroco? El barroco que implica las que también contienen en su espacio pliegues, ¿no? Zonas oscuras, zonas misteriosas. En Leibniz y el barroco, lo que empieza a hacer Deleuze es entretejer filosofía, historia del arte, pintura. El concepto de pliegue es un concepto riquísimo. No somos como los árboles, arriba, abajo, raíz, copa. No hay una cosa vertical, clara, dividida. Hay pliegues, somos pliegues, pliegues infinitos. Todo lo que está en la extensión también es pliegue. El alma tiene pliegues, lo material tiene pliegues. Va a profundizar en ese concepto. Vayamos ahora a la pintura. Entonces, en ese contexto, Deleuze se va a preguntar qué es un buen cuadro. Va a pensar en muchas cuestiones, por empezar en los procedimientos, es decir, en la producción concreta de la obra. Va de lo técnico a la expresividad, y eso es porque Deleuze sostiene que el pintor el buen pintor es quien puede captar algo. Piensen como en una antena. Él va a sintetizar luego este concepto en una estética que se llama lógica de la sensación. Dice, si el artista es un experto, si el artista es un obsesivo, que él lo nota en los artistas, en los pintores, él quiere comprender cómo es técnicamente posible, cómo es técnicamente posible que una mujer, que un hombre que están obsesionados con algo, es decir, sensaciones, ¿no? Pero que a su vez tienen toda una racionalidad, una expertise, un modo de saber para trabajar con eso, porque hay algunos que logran hacer una chispa genial entre el saber, entre la obsesión y entre la libertad de la creación, de no repetirse, de no pisarse, de invitar, de construir una imagen poderosa. Entonces se pregunta, ¿cómo es que Van Gogh puede transmitirnos, hacernos presentes el movimiento con toda su gracia cósmica de los girasoles? ¿Cómo Cézanne puede enseñarnos la manzaneidad de la manzana? ¿Cómo Paul Klee sabe que el huevo gris es un huevo muerto si los colores no están atravesados por el fuego, si la paleta no pasó por una hoguera, como Turner nos hace atravesar tormentas? Es decir, él dice, yo voy a hablar acá solo de pintores grandes, por eso habla de estos 5. Ahora, ¿por qué hablamos de los girasoles de Van Gogh? Si hubo miles de cuadros sobre girasoles. Bueno, porque los cuadros de Van Gogh tienen una gracia específica, una gracia cósmica. Los cuadros de Van Gogh están borrachos. ¿Eso quiere decir, se pregunta Deleuze, que están borrachos porque Van Gogh estaba borracho? Dice, no nos importa nada si Van Gogh estaba borracho o no cuando pintó los girasoles. Nos importa la pintura. Y esos girasoles tienen una gracia cósmica, porque justamente hacen cosquillas, ¿no? Lo va a pensar en esos términos. ¿Y por qué como una máquina? Vuelvo al mismo tema. Con esta imagen comienza Capitalismo, comienza, bien digo, el libro Capitalismo y Esquizofrenia, el antiedipo. Es un cuadro de Richard Lindar, Boy with Machine. Porque una máquina produce, porque una máquina genera efectos, porque la máquina para Deleuze transmite energía, y un buen cuadro, una buena obra, hace lo mismo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Deleuze lo va a desarrollar, es una cuestión compleja, porque implica distintos momentos en la vida del pintor y de la pintora, del artista. Hay cuestiones, va a decir Deleuze, que no tienen que ver solo con la pintura misma. Para que un buen cuadro, vamos a decirlo así para entendernos, salga, ¿no? Se cosa, salga de la hoguera, hay cuestiones prepictóricas y pictóricas que tienen que ver directamente con el cuerpo del artista. El cuerpo del artista, paréntesis total,
Para Deleuze, cuerpo, mente, alma, psiquis es lo mismo. Es más, va un paso más. Deleuze va a desarrollar un concepto que no podemos ahondar acá, pero para que lo sepan, que es el cuerpo sin órganos, que lo toma de Antonin Artaud, ¿no? Para que sepan de qué tipo de cuerpo rizomático y en constante devenir estamos hablando. Ese cuerpo tiene que estar en determinadas condiciones para que salga algo, un buen cuadro. Dice, miren lo que es el taller de Francis Bacon. Francis Bacon para Deleuze es el pintor del siglo XX. Es como la genialidad genealógica total es Francis Bacon. Vean, vamos de la catástrofe representada sobre el cuadro, sea la catástrofe local, sea la catástrofe del conjunto, a una catástrofe mucho más secreta, la catástrofe que afecta el acto de pintar en sí mismo. Los artistas son atravesados por un caos y por una catástrofe, dice Deleuze, antes de pintar esos cuadros que a su vez por eso podrán conmover literalmente al espectador. Dice, lo que quiero decir, y soy completamente prudente, muy prudente, es que todos somos conmovidos en un museo por cierto número de cuadros, cuadros que pintan una catástrofe. ¿Qué tipo de catástrofe? Por ejemplo, cuando la pintura descubre las montañas, cuadro de avalancha. Turner, cuadro de tempestad. Estos cuadros catástrofes extienden a todo el cuadro, generalizan, y esto lo enseñó Cézanne, una especie de desequilibrio, de cosas que se desploman, de caídas. Uno de los escritores que ciertamente ha escrito más profundamente sobre la pintura es Claudel. Deleuze lo adora a Paul Claudel. Paul Claudel es el hermano de Camille Claudel. Principalmente en un libro espléndido que se titula El ojo escucha y que se apoya en los holandeses. Claudel lo dice muy bien. ¿Qué es una composición en pintura? Una composición es siempre un conjunto, una estructura, pero desequilibrándose o desagregándose. El punto de caída, una copa de la que diríamos que va a volcarse, una cortina de la que diríamos que va a caer. Hay algo, nos está diciendo Deleuze en la buena obra, algo está por suceder, nos inquieta de alguna forma. Eso, primero, para que eso suceda, tiene que pasar primero en el cuerpo del propio artista. Escuchen lo que dice Cézanne. Deleuze toma mucho, ustedes saben que Cézanne fue un gran intelectual. Estudiaba mucho filosofía, leía, y como era un tipo súper solitario, era fóbico casi socialmente, dejó muchas cartas escritas, lo cual es alucinante porque hay mucha teoría en que apoyarse. Deleuze las toma y mucho. Entonces dice, para que Cézanne nos dé estas montañas montañosas, ¿no? Para que sea el padre del arte moderno, él estaba afectado por eso. Miren lo que decía Cézanne, escribe cuando estaba enfrente de Saint-Victoire. Una tierna emoción me toma. De las raíces de esta emoción asciende la savia, los colores. Una suerte de liberación. El resplandor del alma, la mirada, el misterio exteriorizado, el intercambio entre la tierra y el sol, los colores. Una lógica aérea, coloreada, reemplaza bruscamente lo sombrío, la testaruda geometría. Todo se organiza, los árboles, los campos, las casas. Veo a través de las manchas la base geológica, el trabajo preparatorio. El mundo del dibujo se hunde, se ha derrumbado como en una catástrofe. Un cataclismo la ha arrastrado. Un nuevo período vive, el verdadero, aquel en que nada se me escapa, en el que todo es denso y fluido a la vez, natural. No hay más que colores, y en ellos claridad, el ser que los piensa, este ascenso de la tierra hacia el sol, esta exhalación de las profundidades hacia el amor. Quiero adueñarme de esta idea, de este efluvio de emociones, de este humo de ser, el color que asciende por encima de la hoguera universal. ¡Wow! Cézanne puede pintar esas montañas porque Cézanne está atravesado por esas montañas.
Esto es lo que nos está diciendo Deleuze, que la catástrofe que afecta el acto de pintar es inseparable específicamente del color. Es una teoría, la teoría deleuziana, que sigue una tradición romántica, ¿no? Por supuesto, no va a seguir una tradición academicista, no le va a dar prioridad a la línea, lo más mínimo. Para Deleuze, un buen cuadro tiene que ver básicamente con la modulación de la luz y del color. Cézanne modula la montañez de la montaña porque Cézanne está atravesado por esa montaña. Cada artista tendrá su tema, su issue, su obsesión, su búsqueda, su investigación. No es que todos estamos atravesados. Ese es el de Cézanne, es donde ahí él logra la primera geometrización de la Tierra, porque él la vive así, por eso puede modularla. ¿Qué es el ojo del pintor? El acto de la pintura, el hecho pictórico, ocurre cuando la forma es puesta en relación con una fuerza. Ahora bien, las fuerzas no son visibles. Pintar fuerzas es, en efecto, el hecho, y acá me permite un paréntesis, o sea, es un poco arriesgado lo que voy a decir, pero me hago cargo. Digamos, para Deleuze, un buen cuadro es un cuadro donde hay cierto tipo de fuerza, ¿no? Por eso habla de energías, de flujos de deseo, de atravesamiento del propio cuerpo, de la propia energía del pintor, sigo. Todo el mundo conoce la palabra de Klee sobre la pintura. Él dice, no se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible. Hay otra forma más romántica, que es decir, la pintura hace visible lo invisible. De eso habla Paul Klee en términos literales, es un gran metafísico, y eso también está tomando Deleuze, en términos más de energéticos. Es preciso pasar por el caos, pero es preciso que algo salga de él. Si nada sale, si el caos toma todo el huevo, si el punto gris no salta por encima de sí mismo, entonces el huevo es muerte. ¿Qué es el huevo? Es el cuadro. El cuadro es un huevo, es la matriz de las dimensiones. Dice Deleuze de una forma muy profunda, siguiendo los textos brillantes de la teoría moderna de Paul Klee. Por eso, porque William Turner está atravesado literalmente por las tormentas. William Turner se levantaba, ustedes saben, pintaba afuera, se hacía atar a los mástiles de los barcos. Como puede atravesar la tormenta, puede pintar la tormenta y puede modular la tormentez de la tormenta. Si no hay en el cuadro una especie de rebelión de la mano en relación al ojo, es que el cuadro no es bueno. ¿Qué es un cuadro que no es bueno? Bueno, un cuadro no bueno es un cuadro decorativo, va a decir Deleuze. ¿Tienen derecho todo el mundo a pintar? Sí, por supuesto. ¿Está bien que existan cuadros decorativos? Sí, por supuesto, pero a mí no me interesan nada, dice Deleuze. Por eso se cuelgan en lugares inofensivos, en la sala de espera de los médicos, en los paliers de los edificios, y digo, hay cierta ironía, pero no, él entiende que no es fácil generar una potencia en un cuadro. Van Gogh, que modula la borrachez de los girasoles. Bacon, su pintor preferido, modula la violencia de la vida en el cuerpo. Miren este cuadro, dice Deleuze. Hay un tipo que vomita en un lavabo. No vemos el vómito, pero sí toda la actitud del cuerpo, la espalda. Es una espalda que vomita, una espalda presa de las fuerzas vomitivas. Ustedes ven, eso no es fácil de pintar. ¿Qué hay de común entre un vómito y un grito? No es difícil, son dos esfuerzos. Aquí también vamos a encontrar quizá una obsesión de Bacon. Se trata del movimiento a través de los cuales el cuerpo tiende a escaparse. Yo me escapo. Francis Bacon tiene el talento, la genialidad de poder pintar cuerpos que caen, la fuerza de los cuerpos que caen, que conoce muy bien, a su vez, Francis Bacon del tema. Ahora, no alcanza, va a decir Deleuze, con que el pintor atraviese un caos y una catástrofe, tiene que nacer algo de eso. Hay que salir del abismo,
lo que decíamos del huevo siguiendo a Deleuze, perdón, a Paul Klee, hay que salir del abismo para que algo nazca. Dice Deleuze, vean, vamos de la catástrofe representada sobre el cuadro, la local, la del conjunto, a una catástrofe mucho más secreta, la catástrofe que afecta el acto de pintar en sí mismo. ¿En qué consiste ese acto de pintar? Bacon lo define así: hacer marcas al azar, trazos, líneas, limpiar, barrer o fregar puntos y zonas, manchas color, tirar la pintura bajo ángulos y velocidades diversas. Ahora bien, este acto o estos actos suponen que haya sobre el lienzo, como en la cabeza del pintor, datos figurativos más o menos virtuales, más o menos actuales. Es precisamente esos datos a los que se le habrían quitado las marcas, o bien limpiados, barridos, fregados, o bien recubiertos a través del acto de pintar. Por ejemplo, una boca se la prolonga, se hace que vaya de un extremo a otro de la cabeza. Por ejemplo, la cabeza se limpia una parte con una brocha, un cepillo, una escoba o un rodillo. Rodilla no, rodillo. Es lo que Bacon llama un diagrama. Es como si de un solo golpe se introdujera un Sahara, una zona del Sahara, en la cabeza. Es como si se extendiera en ella una piel de rinoceronte vista al microscopio. Es como si se descuartizaran dos partes de la cabeza como un océano. Es como si se cambiara de unidad de medida, sustituyendo las unidades figurativas por unidades micrométricas o por el contrario, cósmicas. Un Sahara, una piel de rinoceronte, así es el diagrama extendido de un solo golpe. Es como una catástrofe acontecida sobre el lienzo en los datos figurativos y probabilísticos. ¿Qué pasa cuando no aparece un diagrama? ¿Qué pasa cuando el pintor es puro orden, como Mondrian? Deleuze dice desastre. No le gusta Mondrian, no le gusta, dice, aquí no hay diagrama, aquí hay un código. Esta es una pintura racional, es una pintura absolutamente lógica. Esto no le interesa. Pero ¿qué no le interesa tampoco? No le interesa Pollock tampoco. ¿Por qué? Porque es lo contrario a Mondrian. Si Mondrian es puro código, Pollock es puro caos. A Deleuze le interesa que del caos salga algo, nazca un germen. Hay una frase de Stan Brakhage que es hermosa y que resume la cita mismo de Deleuze maravillosamente, la concepción de la imagen y del sujeto y de la mirada que tiene Deleuze, que dice así: imagina un ojo no gobernado por las leyes de la perspectiva establecidas por el hombre, un ojo no condicionado por la lógica compositiva, un ojo que no responde al nombre de cada cosa, sino que debe conocer cada nuevo objeto encontrado durante su existencia a través de una aventura de la percepción. ¿Cuántos colores hay en la hierba de un prado para el bebé que gatea y no sabe lo que es el concepto verde? ¿Cuántos arcoíris puede crear la luz para el ojo no tutelado? ¿Cuán consciente puede ser ese ojo de las variaciones en las ondas de calor de un espejismo? Imagina un mundo vivo y resplandeciente, con objetos incomprensibles, con una infinita variedad de movimientos y con innumerables gradaciones de color. Imagina un mundo anterior a en principio fue la palabra. Claro, está saliéndose de la lógica occidental racionalista gobernada por el lenguaje, ¿no? Nos está proponiendo otra forma de ser en el mundo de la vida, ¿no? Nos está proponiendo otro tipo de acercamiento, otro tipo de saberes. Y la pintura y el arte juegan un papel fundamental ahí. Entonces volvemos a la concepción de la pintura como algo, como una máquina, algo que funciona. ¿Y por qué una máquina de guerra? Porque es una máquina de resistencia, no porque sea bélico, sea agresivo, no, porque es una máquina de resistencia, es decir, ¿resistencia a qué? A los sentidos ya establecidos. Porque ¿contra qué lucha el buen pintor y la buena pintora, dice Deleuze?
contra el cliché, ¿no? Contra todo el cliché, todos los fantasmas que ya están sobre la tela antes de pintar. Hay que resistirse a los sentidos establecidos. La pintura es un acto de creación, y es una creación, es una producción que nace de lo imaginario y de lo sensible, que va a construir su propio régimen de signos. El arte es una fábrica, el arte crea sentidos, por lo tanto deconstruye sentidos, y cuando eso se logra es porque el arte, el buen arte, está resistiendo el orden establecido, está resistiendo las prefiguraciones, los prejuicios, los juicios, los discursos establecidos, está anticipándose en el tiempo. Bueno, Paul Klee, Máquina del Gorjeo, este cuadro de 1922, Máquina. Seres humanos que son pájaros, pájaros que están en un entre, apoyados pero volando, ¿no? entre el cielo y la tierra. La creación es adelantarse al tiempo, y la creación es hija de la imaginación. La creación es una producción de lo imaginario. Para Deleuze, el estatuto de lo imaginario es ontológico, es sustancial, es decir, lo imaginario, aquello que imaginamos, no es una dimensión de lo posible, trivial, sino que es una dimensión del ser, tan real como la que vemos o como la que no vemos. Lo imaginario es una dimensión crítica al presente. Por eso, las investigaciones y las producciones estéticas son para Deleuze alternativas a lo contemporáneo y a lo actual, ¿no? Porque se salen de esas lógicas y permiten generar sentidos nuevos. En ese sentido, podemos pensar el nomadismo como una estrategia cultural. Si estamos hablando de máquinas de guerra, ¿no? de seres que fabrican sentidos de forma permanente, de máquinas que desean, sujetos deseantes, ¿no? No sujetos enterrados o sujetos en las lógicas del otro. El nomadismo va a ser acá una estrategia cultural y estética de resistencia a los procesos de dominación cultural. Por eso Deleuze le va a dar mucha bola al arte menor o minoritario. Hay ahí una forma de resistencia a los procesos de cultura dominante, y como hacía Paul Klee en Teoría del Arte Moderno y como enseñaba en la Bauhaus, un llamado en los artistas, sobre todo, a un pueblo por venir. El arte como una estrategia de resistencia y subversión, y el arte como un lenguaje del futuro, directamente. Por eso hablamos de cierto nomadismo estético en la propuesta de Deleuze. Para Deleuze, que cita a Toynbee, dice: nómadas son los que no se mueven, se convierten en nómadas porque se niegan a partir. Los nómadas no son ni migrantes ni viajeros, son los que se aferran a la estepa, al desierto, los que desafían la realidad que les es impuesta, los que resisten. Así pueden devenir todo lo que ellos quieran, como decía antes, pueden devenir, y como estoy pensando en Castaneda, ¿no? ¿Recuerdan a Castaneda? Deleuze lo menciona: devenir pájaro, devenir niño, devenir mujer, si uno es varón, devenir flor, devenir estrella, los movimientos del ser. Y para terminar, un final, que es un comienzo, ¿no? Esto que decía, yo soy un vitalista. Ven cómo hay un vitalismo en toda la propuesta de Deleuze. ¿Qué dice? Les recuerdo ese plan general. Se trata de considerar la pintura como el acto por el cual, poco importa la palabra, se transmite o se reproduce atente con este concepto, espacio-señal sobre la tela. Y en efecto, un pintor siempre pinta el espacio-tiempo. ¿Cómo se hace entonces la transmisión o reproducción de un espacio-señal sobre la tela? Gracias a una especie de análisis, a un intento de análisis lógico que hemos hecho precedentemente. Nuestra respuesta era: se hace por analogía. Acá voy a terminar casi la clase de hoy. La analogía es un concepto complejo que propone Deleuze, que está conectado con el vitalismo, con lo que yo les mencioné.
Lo que vamos a ver en el curso Gis Deleuze, Pintura y Filosofía, que empieza la semana que viene a la escuela, es todo esto, en 8 clases hiperintensivas. ¿Qué es una analogía en la pintura? ¿Qué es la analogía? ¿Cuál es la diferencia entre código y analogía? ¿Qué es un código en la pintura? ¿Qué es la imaginación colorística? Todas cuestiones que desarrolla Deleuze. ¿Qué es el espacio señal? Para eso vamos a ver sociología de la cultura y mucha historia del arte, porque Deleuze mismo hace una diferenciación entre el espacio señal egipcio y el espacio señal griego, y el espacio señal bizantino y el espacio señal moderno. En el taller vamos a trabajar en cada una de las clases con ejercicios pictóricos vinculados con la historia del arte. En todas las clases vamos a bajar de alguna forma, a hacer materia, cristalizar, encarnar la teoría que empezamos a ver. Y los que quieran intensificar todavía más, por supuesto, vamos a ver en el curso las 3 estéticas que propone Deleuze. Él dice que históricamente en Occidente se dan 3 tipos de estéticas: la de mímesis, la de la representación, y la pintura como acontecimiento. Para eso vamos a trabajar con escritura, reflexión sobre la propia obra, la biografía propia. Para los plásticos, los artistas plásticos, es interesante para pensar en una especie de statement sobre la propia obra. Invito a los que están en Cava, los y las que están en Cava, quedan 5 lugares, es un curso divino para hacer presencial. Estamos en Cañitas, así que quedan 5 lugares, es muy lindo hacerlo de forma colectiva, los que no lo hacen de forma virtual. Vamos también a trabajar, a construir cada uno una bitácora de escritura con ejercicios pictóricos deleuzianos, ¿no? Para poder experimentar y bajar a tierra en lo personal. No hace falta ser artista ni pintor. Todos tenemos ideas, conceptos, concepción del tiempo, búsqueda, ¿no? Para que investiguen en ese sentido. Una bitácora de artistas, van a ser todos y todas, esa es la propuesta. Aquí hay una parte del cuaderno de la hermosa Josefa Tolrá, la medium española. Así que la idea es hacer ese viaje nómade de la pintura como pequeña máquina de guerra. Este dibujo lo pone el mismo Deleuze en el Anti-Edipo, es un carro nómada del siglo V. Vamos a ver por qué hay que pensar la pintura, la diferencia entre lógica, logos y patos. Vamos a ver la lógica del diagrama, la diferencia entre la filosofía de la representación y la del acontecimiento. Porque para Deleuze un buen cuadro es un hecho, sucede, es una presencia. Vamos a ver, como les comenté, la sociología de la pintura, paradigmas estéticos, qué es un artista, qué es el cuerpo del artista, qué es el ojo del artista, caos, abismo y creación, qué es el lienzo en blanco, qué es el cuerpo sin órganos, cuál es la lógica del diagrama y la sensación colorante a través de la historia de la pintura. ¿Qué son las marcas involuntarias, los trazos asignificantes y las pistas? Que para eso va a tomar mucho a Bacon. Va a recorrer un cuadro como se recorre una canción. Va a hablar de los humores y los estados de ánimo de la obra, las temperaturas de la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los invitamos y las invitamos. Empezamos el curso el jueves 6, o sea, el jueves de la semana que viene, 19:30 horas Argentina. 2 meses, 8 encuentros hiperintensivos.